Bien, amados hermanos, estamos aquí reunidos con ustedes este miércoles, dándole gracias al Señor, como dice su bendita palabra, porque hasta hoy nos has ayudado, bendito Señor. Y porque estamos reunidos con la posibilidad de no solo de tener la sanidad, la provisión de todos los días, sino la paz y el gozo que solo el Señor Jesucristo puede darnos. Por ello, Señor, por tu abundante gracia sobre la vida de cada uno de nosotros, te pedimos que tu Santo Espíritu, que siempre está, Señor, tu promesa es que siempre estaría con nosotros, así lo creemos y así lo estamos declarando, Señor, para que sea Él el que nos ayude a compartir esta enseñanza y a mis hermanos a comprenderla, y todos seamos edificados en el cuerpo de Cristo. Sea todo pues para tu gloria de tu santo nombre y para que nosotros seamos perfeccionados. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a tocar un tema hoy que le hemos puesto por nombre de Caminando de acuerdo con Dios. Y esto es muy importante. Hemos hablado de lo que Jesús es y consecuentemente la garantía que en nuestras vidas está el vivir en Cristo Jesús. No hay ninguna duda en su poder, en su magnificencia, en su majestad, en su gloria, en todo lo que Él es. Pero la duda está en nosotros. La misma Escritura dice que Él encontró necedad en sus ángeles, amén, y consecuentemente dice que de nosotros es la mancha, que no es del Señor. El Señor es luz completa y plena, amén. Pero nosotros todavía vamos camino a la perfección. Y este es un punto muy importante que debemos de tener bien claro todos nosotros, que si algunas cosas no llegan a nuestra vida, si sus promesas aún no se han hecho realidad en nosotros, si todavía estamos batallando con ciertas áreas de debilidad de nosotros, es precisamente porque nosotros vamos al perfeccionamiento. Él ya es perfecto, amén. Y esto es lo que hace que muchas cosas no estén en el mismo sentir y que estemos muchas veces caminando en desacuerdo con el Señor Jesucristo. La misma palabra nos dice, ¿acaso pueden caminar dos si no se ponen de acuerdo? Uno va a querer ir por un lado, el otro va a querer ir por el otro lado. Uno va a querer que se hagan las cosas a una manera, el otro va a querer que se hagan las cosas de otra manera. Esto es entre los hombres. Esto es entre las criaturas de Dios. Pero los que ya hemos venido a Cristo Jesús, ya tenemos un Señor. Ya tenemos un Rey, ya tenemos un Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos de apegarnos, amén, a su voluntad perfecta y agradable. Esto nos permitirá caminar de acuerdo con Él. Mientras esto no lo hagamos, entonces nuestro caminar será en desacuerdo. Él es pleno, a Él no le va a faltar nada, pero a nosotros que somos tan carentes, mi hermano, de tantas cosas, somos los que sufriremos ese caminar en desacuerdo. Entonces, vamos a ir viendo algunas porciones de la Biblia en la que veamos cómo esos desacuerdos llevaron al final a situaciones terribles a todos aquellos que lo experimentaron. Y nos va a servir como ejemplo a nosotros para que podamos vivir bajo la cobertura, la protección y todas las bendiciones
que prometidas están para con nosotros lleguen a nuestra vida. Entonces ya tenemos todas las armas espirituales. El día domingo y otros días hemos visto, mis amados, que somos ya familia de Dios, de ciudadanía celestial, no es terrenal. Y así como venimos con este cuerpo terrenal, así vendremos con ese cuerpo celestial, con ese cuerpo de gloria. Todo esto, amado mío, ya está en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Ahora debemos de convencernos, que es lo que nos falta, de que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto está muy claro cuando el Señor le dice a esa porción: ¿por qué me decís Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, si no hacéis lo que yo os mando? ¿Qué no sabéis que solamente entrarán al reino de los cielos los que hagan la voluntad de mi Padre? Y lo que yo les vine a revelar, la doctrina que yo les he traído, esa doctrina es de mi Padre. Consecuentemente, mi hermano, es importantísimo que nos pongamos de acuerdo con Dios. Y para ello, para que todavía aquellos que consideran que es muy difícil, ¿verdad?, estar de acuerdo con Dios, les voy a decir lo siguiente: no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Amén. No hay nadie más sabio que nuestro Señor. No hay nadie, mi hermano, más bueno y más amoroso que el Señor y Dios que tenemos nosotros. No hay nadie que tenga toda la potestad en los cielos y en la tierra que no sea el Señor Jesucristo. Con estos antecedentes deberíamos de estar convencidos de que nosotros somos los que tenemos que cambiar la forma de entender el mundo, de entender la vida, de entender nuestra relación con el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver con estos ejemplos que espero nos sirvan a todos nosotros, y vamos a empezar desde el principio. En el principio Dios creó los cielos, y ahí nos detenemos. En los cielos creó seres angelicales, seres espirituales, algunos dotados de gran poder, algunos dotados de señorío, de santidad, todos de santidad, bañados en luz de santidad. Y sucedió que uno no estuvo de acuerdo, que a alguno no le pareció suficiente todo lo que Dios le había dado, porque era una criatura, no fue creado por sí mismo, fue una criatura, solo Dios se ha manifestado a sí mismo. Y esta criatura, a la cual se le dieron en abundancia hermosura, sabiduría, dones, amén, cuando se le entregaron aquel santuario de adoración, pero no le fue suficiente y ya no caminó de acuerdo. Y entonces arrastró a otros al desacuerdo. Y Dios tolera hasta cierto nivel de abominación. El hecho de que haya decidido caminar en desacuerdo con Dios, obligó a que fuera desechado de su presencia. Y así tenemos, amado, lo que dice Isaías 18 y lo que está escrito en Isaías 14 y Ezequiel 28. En esas dos porciones nos narra, son las dos porciones que en la Escritura están de la manera más abundante narrada, la forma como este personaje dejó de ser un querubín santo para convertirse en un adversario, y de ahí su nombre es Satán. Esa fue la primera ocasión en que alguien decidió no caminar de acuerdo con Dios, y así fue su resultado. Después el buen Dios, mi hermano, que en su abundancia se place en crear, creó al hombre, creó la tierra, y nuevamente
decidió el hombre en el huerto no caminar con Dios. El hecho de los dos árboles que estaban en el centro del paraíso, en forma simbólica nos dan a entender esas dos porciones. Dios le había dado un espíritu, un alma y un cuerpo a Adán. Lo había llenado de sabiduría y de inteligencia, tanto que le nombró a todos los animales. Era capaz de guardar el huerto y de labrarlo, lo cual quiere decir que dominaba el arte de cuidar todos los árboles, las hierbas, los frutos, etc. Amén. Y si él comía del árbol de la vida, obviamente Dios, mi hermano, que nunca acaba de obrar con nosotros, le iría revelando cosas maravillosas. Y esa era la intención, de que él viviera siempre con Dios, pero que tomara la decisión de continuar viviendo con él, y por eso le dijo que comería del fruto de la vida. Era una decisión de él de querer seguir estando con Dios. O el otro árbol, que era el árbol del conocimiento, ese traería conocimiento humano al hombre. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol divino, sino simplemente era una opción que se le había puesto al hombre por si quería conocer el mal. Mire usted, mi amado, el bien ya lo conocía. El bien era Dios. No hay nada más bueno que Dios. No hay nada más sabio que estar en una relación con Dios. Y eso él ya lo conocía. Entonces, cuando le dicen el conocimiento del bien y del mal, a él solo le faltaba conocer el mal. Y eso decidió hacer. Y al tomar ese conocimiento empezó a decidir como hombre. Y la primera decisión que tomó como hombre, para que se vea cuán errado estaba ya, fue cuando quiso fabricarse esas cubiertas con las hojas de la higuera. Esa fue una decisión equivocada. ¿Acaso eso, una cubierta externa, impediría que Dios viera lo que había en el corazón de Adán y en el corazón de Eva? Y no solo eso, sino que se ocultó en el bosque, como que si los ojos de Dios no estuvieran sobre toda la tierra. Empezó ya, ese fue el resultado de haber comido el fruto del conocimiento del hombre. Empezó a pensar como hombre. Y entonces ahí vimos el resultado que ya conocemos todos en el juicio que se emitió sobre el hombre, sobre la mujer y sobre Satanás. Está ahí manifestado en Génesis capítulo 3. Luego vemos, mis amados, el capítulo 4, y estamos viendo cómo dos hermanos, que son gemelos, porque uno nació y el otro también, bueno, digo uno después del otro, si usted lo ve con detalle ahí en el capítulo 4, entonces usted va a ver que un hermano decide entrar en contienda con el otro hermano. ¿Y cuál fue la razón de la contienda? Porque Caín era el primogénito y Abel era el que nació después de Caín. ¿Y cuál fue la contienda? La adoración, la ofrenda, la disposición de recibir al Creador de una manera o de la otra. Uno entregó lo más preciado que tenía, la más gorda y hermosa de sus ovejas. El otro trajo hierbas y frutos del campo. Ahí uno caminó de acuerdo con su Dios y el otro simplemente estaba cumpliendo un acto religioso, llamaríamos ahora. Y el Señor todavía le dice: Caín, ¿por qué tu semblante se ha puesto de esa manera? ¿Por qué se ha ensañado tu rostro?
¿Qué acaso si no te portares bien? La oportunidad siempre, mi amado, del arrepentimiento está desde Génesis 4. Amén. ¿Qué si no te portares bien? Dice, ¿no serás exaltado? Pero si no lo hicieres, ¿acaso el pecado no está a la puerta? Amén. El Señor le está diciendo, ¿caminas conmigo o sigues caminando con tu forma de pensamiento? Y Caín decidió caminar. Decidió hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces no caminó de acuerdo con él y toda esa línea de Caín fue línea maldita. Caminaron sobre la maldición que ellos mismos habían construido sobre sus espaldas. Amén. Y así vamos caminando, mis amados. Luego nace Set. Set camina conforme Dios le había enseñado a Adán. Y entonces ahí viene la línea de la bendición, la línea bendita, el linaje de los benditos. A través de Set, amados, vemos toda la línea que va caminando y de ella nace Noé. Noé es el 10º de la línea de Set. Y del otro lado vemos que le nacen a Caín, mi hermano, le nace Tubal Caín, que se dedicaba a fabricar armas y accesorios de acero. Amén. De ahí también nace Jubal, el que desarrolla el arte de la música, del entretenimiento, del festejo. Amén. Y ahí, de ahí mismo, de esa misma línea, nace Lamec, el primer hombre que se consigue para sí 2 mujeres. O sea que esa línea de Caín decidió, mi hermano, ir en contra de lo que Dios había determinado. Y así también la línea de Set decidió caminar conforme Dios había instruido. Y así es el devenir de toda la humanidad, es esa. O caminamos de acuerdo con Dios o caminamos de acuerdo con nosotros mismos. Y ahí es donde o yo desarrollo el yo, el ego personal, o desarrollo en mí el yo soy. Amén, la presencia grandiosa y divina de nuestro Dios. Y sobre eso usted puede construir toda su vida. Y la vida de todos los que usted conoce están totalmente fincadas en estas 2 formas de comportamiento, en estos 2 caminos. Y no es en vano que el Señor Jesús nos diga, yo soy el camino, yo soy la obediencia, amén, yo soy el que se sacrifica para cumplir la voluntad del Padre, yo soy el camino de la obediencia total, absoluta, amén. Pero aquel que quiere tener otro camino, entonces empieza a pensar con sus capacidades, con sus habilidades, con sus recursos y con su entendimiento. Y ese crea su propio camino. A veces le parece bien caminar por el camino de Jesús y todo ese tiempo está en abundancia y bendición. Pero de repente se le ocurre que también puede caminar por otros caminos, porque el de Jesús solo llama a la santidad. El camino de Jesús solo nos llama a que vivamos la bendita y santa palabra, que guardemos mandamientos, que es restrictiva hasta cierto punto ese camino, y yo quiero un camino de libertad, un camino de libertinaje, un camino de anarquía, un camino que nada me limite qué es lo que tengo que ser. ¿Qué acaso no soy yo también un Dios? Amén. Y entonces ahí sobre eso vamos caminando. Este tema es muy importante, mi hermano, porque ¿de qué sirve que usted tenga mucha provisión? ¿De qué sirve que usted tenga muchos recursos y capacidades intelectuales? ¿De qué sirve, mi hermano,
que usted haya conocido de la bendita palabra para al final hacerla a un lado y caminar con sus caminos. Ahí no funcionan las armas espirituales. Ahí es donde estamos expuestos, pues, a lo que estuvo expuestos tantos de estos personajes que yo les estoy comentando. La más terrible de todas las experiencias de aquellos que han caminado su propio camino, lo tenemos en Génesis capítulo 6, en donde los hombres, a pesar de que vieron que Noé estaba construyendo un arca, que se llevó 100 años para construirla, de que Noé les decía cuál era la razón y el motivo por el cual él estaba construyendo el arca. Amén. Por eso la palabra le dice en el libro de Judas, ¿verdad? Y en el libro de Pedro, que él era pregonero, era un pregonero de justicia. Pero la gente dijo, no hombre, estás equivocado, Noé. Aquí vivimos muchos años, 500 años, 600 años, la pasamos muy bien. Aquí los nefilines se portan muy bien con nosotros, nos han traído tanta diversión, tanto entretenimiento, nos han enseñado cómo construir, nos han enseñado cómo sembrar, nos han enseñado muchas cosas. No necesitamos de tu Dios, que quiere que lo obedezcamos incondicionalmente. Y entonces el mal empezó a entrar en el corazón de los hombres, hasta que el mismo Dios declaró, esto no es lo que yo he creado, porque el mal está de continuo en su corazón. Entonces yo voy a raer a todos estos, porque estos yo no los creé. Amén. Estos han sido criaturas producto del mal. Amén. Y entonces mandó el diluvio. Y esta es una de las más terribles experiencias que deberían ponernos a entender, mis amados, que cuando las cosas no son ya aceptas a Dios, las rechaza y las rechaza para siempre. De esto que estamos comentando es lo que le espera al hombre en el libro de Apocalipsis. Podemos pasar por muchos de los personajes, mis amados. Podemos pasar por la vida de Ismael y de la vida de Isaac. Ismael escogió con su madre el camino del desierto y el camino del paganismo, y se apartaron del Dios de Abraham. Pero Isaac, que permaneció en la casa, Abraham se encargó de que sirviera y adorara al Dios que él había conocido. Y luego tenemos la misma secuencia en Jacob. Jacob y Esaú. Esaú tomó otro camino. Esaú era eminentemente carnal, y él decidía nada más por los placeres de la carne, vendió su primogenitura, amén, se casó con mujeres que no eran aceptas para la familia de Abraham y de Isaac. Y así fue como Jacob caminó el camino, aquel camino, mi hermano, que inclusive lo llevó a conocer la puerta, la ventana, la casa de Dios, Betel. Y entonces vemos cómo, amados, entran y luego salen, después de 400 años, salen de Egipto. Y cuando Dios los quiere meter a Canaán, muchos dicen, no vamos a ir a Canaán. Ahí hay muchos gigantes, ahí hay muchas cosas con las que no vamos a poder vencer. Se habían olvidado tan pronto, mis amados. En 3 meses se habían olvidado del Dios que los había sacado con poder de Egipto. Y dijeron, no vamos a entrar. Y entonces subieron solo 2. Obviamente, Moisés y Aarón también estuvieron de acuerdo, pero solamente fue Josué, amén, y otro personaje
que tuvieron el espíritu de obediencia, el espíritu de revelación. Caleb vivió muchísimos años y le creyó a Dios, mi hermano. Y los que no le creyeron, y usted ve que la palabra dice que salieron 600,000 hombres de a pie, y de esos 600,000 hombres de a pie, solo 2 estuvieron de acuerdo con Dios de entrar a Canaán. Y el Dios que siempre cumple sus promesas, mi hermano, los metió a Canaán, solo a esos 2. Y los 598,998 que no quisieron entrar, no entraron a Canaán. ¿Y eso es por qué? Por decisión de nosotros. Porque nosotros decidimos no caminar de acuerdo con Dios. Y de eso está plagada la Escritura, mis amados. Y luego entran a Canaán. Y hay algunos que todavía estando ya en Canaán, mi hermano, no querían reconocer la porción de tierra que les había entregado Josué, como fue la tribu de Dan. La tribu de Dan caminó casi 400 años errante en todo el territorio de sus hermanos. Hasta el final del libro de Jueces usted lo va a encontrar, que ellos decidan tomar una porción de territorio. 400 años vagaron haciendo su voluntad y no la de Dios, estando ya en la tierra de Canaán. Amado mío, quiero que vaya usted relacionando lo que yo le estoy compartiendo para que a esa falsa y doctrina de demonios de que salvo por gracias y siempre salvo, no importa lo que yo haga. Mi hermano, si usted tiene a Jesús por gracia, usted va a cambiar. De eso no hay ningún problema. Si usted verdaderamente tiene a Jesús en su corazón, Él se va a encargar de perfeccionarlo a usted. Pero si usted simplemente lo que ha hecho es una simple oración de labios y no ha metido a Jesús en su corazón, usted está engañado. Usted está todavía dando vueltas en el desierto como lo estuvieron 40 años esos que no entraron cuando se les invitó a entrar. Amén. Y entonces estamos viendo cómo se repite, y se repite con ángeles, se repite con el hombre perfecto, amén, se repite con aquellos que Dios por su gracia metió a Egipto y los sacó para darles una tierra de promesa. Y lo vemos que en ese pueblo, mi hermano, cuánto tiempo. Y usted ve en el libro de Jeremías, usted ve en el libro de Ezequiel, mi amado, y dice, ustedes siempre vagaron en los pensamientos de su corazón. Nunca estuvieron verdaderamente en mis caminos. No abrazaron mis mandamientos. Mi hermano, y no estamos hablando de un poco tiempo de este pueblo, Dios tratando con este pueblo. Está hablando que fueron 1500 años, mi hermano. Desde que salieron de Egipto hasta la llegada del Señor Jesús pasaron 1500 años. Amén. Y cuando llegó el Señor Jesús, ¿qué pasó? ¿A qué los invita? A que regresen de nuevo, a que se arrepientan de esa vida que tenían, pero de esa vida de adoración, esa vida de obediencia que ya estaba contaminada con pensamientos de hombre. Por eso el Señor les dice, vosotros en vano me honráis. Amén. ¿Por qué? Porque nada más en vuestros labios está el deseo de servir y de obedecer. Pero vosotros vivís bajo mandamientos de hombres. Ustedes viven bajo pensamientos de hombres. Ustedes ya no viven bajo la revelación del Sinaí. Ustedes ya viven bajo lo que dicen sus rabinos, lo que dicen sus sacerdotes, lo que dicen inclusive los reyes de los reinos y de los imperios seculares y paganos. Ustedes ya no están en el camino. Arrepiéntanse y vengan al camino. Y a partir de ese momento el Señor Jesús establece
mi hermano, su doctrina, su fe, su mensaje. Amén. El testimonio de Jesús, dice la Escritura, le llama a esto, que Él vino a revelarnos a la tierra. Y entonces volvemos a ver que el Señor invita. Amén. Y el Señor va haciendo maravillas, milagros y prodigios, mi hermano, que Juan dice, fueron tantos los milagros que hizo que realmente no cabrían para escribirlo en los libros. El Señor donde quiera que iba, dice, y a todos los que sacaban, Él sanaba, echaba fuera todos los demonios. Amén. Y la gente está viendo la maravilla, la gloria del Padre caminando sobre la tierra y manifestando su gloria y su poder en cada uno de sus actos, ya sea multiplicando panes, ya sea multiplicando peces, calmando tempestades, amados, echando fuera toda clase de demonios, sanando ciegos, sanando cojos, sanando mancos, sanando sordos. Aleluya. Una maravilla. 3 años y medio vio esa tierra la gloria de Dios caminando y obrando. Por eso la Escritura dice, y toda la tierra fue llena de su gloria. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán, que les había entregado al pueblo de Israel. Y ahora ya llena toda la tierra, todo el mundo, toda la esfera terrestre está llena de su gloria. Llamó a muchos y escogió a 12. Y pasaron de la condición de discípulos que oían a convertirse en mensajeros de buenas nuevas que también podían reproducir los milagros y maravillas de su maestro. Pero fueron 12, ¿y los demás? ¿Acaso no fueron primero 5,000 los que comieron? Hombres, aparte mujeres y niños. ¿Y en la segunda ocasión no fueron 4,000 los que comieron? Supongamos que fuesen los mismos. Cuando menos había 5,000 hombres que habían oído el mensaje y que lo seguían y que a donde quiera que iban, amén, estaban con él, hasta que él les dijo que tenían que comer y beber de él. Y entonces se apartaron. ¿Por qué? Porque tenían otros pensamientos. Cuando se les ocurría, querían tomar al Señor Jesús para hacerlo rey. Esos eran sus pensamientos, porque Él vino como el siervo sufriente. Y así fue la equivocación de Judas, que quiso obligar al Señor a tomar una decisión de defender su vida, como si no fuera Él, o no hubiera escuchado en alguna ocasión el mismo Judas que le dijo, yo pongo mi vida, mi Padre me ha dado este mandamiento, de que yo la dé y la pueda tomar. ¿No oyó eso Judas? Claro que oyó eso Judas, pero caminó con los pensamientos suyos, no se puso de acuerdo con Jesús. Amén. Tampoco se puso de acuerdo con Jesús durante la noche que fue el Señor atrapado, tomado cautivo por las huestes del Sanedrín. Pedro esa noche no se puso de acuerdo con él. Amén. Tomás, mi hermano, cuando le dicen que el Señor ha resucitado, pero él no estaba, les dice, yo no lo creo. ¿Que acaso no había oído varias veces que les dijo que el Señor iba a morir en Jerusalén, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día resucitaría en gloria? Sí, claro que se los dijo. Y entonces, ¿por qué Tomás no le cree que el Señor resucitó si ya pasó el tercer día? Ahí no está caminando de acuerdo con el Señor, ahí está con pensamiento de hombre. Como también los que iban caminando a Emaús, mi hermano, que ya se habían dejado la ciudad de Jerusalén cuando les dijo que ahí lo esperaran, amén, gloria a Dios, mi hermano. Ya iban para Emaús y ahí los alcanzó el Señor y les reveló y se les reveló,
Amén. ¿Qué iban a ir a hacer en Maús? Y les dijo que lo esperaran en Jerusalén. Bendito Dios que esos varones entendieron el mensaje y se regresaron a Jerusalén. Y de seguro han de haber sido uno de aquellos de los 120 que estaban en el aposento alto. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí. Pero después hay que retomar el camino y caminar con Dios conforme a lo que Él nos ha dicho. Lo que nos ha revelado, lo que nos ha mandado avisar con profetas verdaderos, lo que hemos leído en la Escritura, mi hermano, y el Espíritu de Dios nos ha revelado. Eso es caminar de acuerdo con Él, cumpliendo lo que nos ha dicho. Mateo 5, 6 y 7. Cumplir Mateo 5, 6 y 7 es caminar de acuerdo con el Señor, mis amados. Entonces esto es importante, claro que es importantísimo. Estamos empezando, amados míos. Miren, a partir del mes de marzo el mundo cambió. Y muchos viven como si no hubiera pasado nada. Cuando se considera que 180 millones de personas perdieron su empleo en todo el mundo. Óigame lo que le estoy diciendo. Más que todo México. Se han cerrado miles y miles de fábricas, miles y miles de negocios en todo el mundo, también en Tuxtla. Y muchos caminan como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿que no somos entendidos de los tiempos? ¿Que no sabemos discernir que si están sucediendo cosas que son mundiales? Amén. Aquí no estamos hablando de lo que estamos habituados a oír, que en el verano llegaba la sequía a África y mataba, mi hermano, a miles de gente por el hambre. Eso era recurrente todos los años. Pero ahora nos dicen que 7,000 millones quedaron sujetos bajo decisiones de unos cuantos. Entonces, ¿no estamos entendiendo que el Señor está avisando? ¿Avisando de qué, pastor? De que nos preparemos, mi hermano. Aquí en México no fue tan severa las decisiones del gobierno, pero hay otros países ahorita que hasta octubre no van a poder salir de sus casas, que necesitan un pase especial para poder ir al súper o al médico, amén. No pueden salir de su casa y al que encuentran en la calle caminando sin el pase es llevado a la cárcel. ¿Esto es natural? Claro que no. ¿Esto es de Dios? Claro que no. Entonces, ¿de quién es? Del que ya empezó a establecer decisiones mundiales para que afecten a todos. Si yo no estoy entendido de lo que está pasando, si entonces yo no voy a caminar con el Señor, si yo no voy a depender de Él por fe. El justo por fe vivirá. ¿Quién es el justo? El que está bañado con la sangre del Cordero, al que se le han perdonado todos sus pecados y el Padre, amén, es acepto delante del Padre a través del Señor Jesucristo. Ese es el justo ahora. Amén. Y ese es usted y yo, que fuimos comprados con el precio de la sangre de Jesucristo. El justo ahora, nosotros, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, viviremos por fe vivirá. Amén. Qué difícil tiene esa frase tan corta, que no va usted a vivir por la dádiva del gobierno, que no va usted a vivir por su trabajo, que no va usted a vivir, mi hermano, por lo que usted sabe hacer o por lo que usted piensa, sino que por fe. Y eso es depender de Dios, y eso es caminar de acuerdo con Dios. Y estoy tratando este tema por primera ocasión porque ya les hemos dado todos los recursos y las herramientas que la Escritura tiene para que usted viva siempre en la victoria de Cristo. Y esta último que le doy, amado, es decirle, si usted no camina de acuerdo con el Señor Jesús, usted no tiene nada. Amén.
El Señor Jesús siempre irá adelante. ¿Qué quiere decir? Que debemos de seguirlo. Por eso nos dejó el camino. Aleluya. Él no va a ir atrás de nosotros. No se equivoque usted pensando que con una oración usted va a hacer que Dios, amén, se doblegue a sus pretensiones. O se somete usted en forma definitiva y total a la voluntad de Dios, o usted caminará por su camino. Para eso tiene usted el libre albedrío, para caminar bajo el señorío y majestad de Jesucristo el Rey, o camina usted por su camino. Pero si usted camina por su camino, no venga a clamarle al Rey. Amén. A menos que se arrepienta y decida usted caminar en el camino que Él marcó. Y esto es importantísimo que lo sepamos, porque las cosas, amados, los profetas están hablando en todas partes del mundo. Están hablando en Centroamérica, están hablando en Sudamérica, mis amados, están hablando en España, están hablando en Estados Unidos, están hablando en México. Amén. De que vienen cosas muy, muy significativas para estos fines, estos últimos meses de este año 2020. No fue poca cosa, ni es poca cosa lo que estamos viviendo. Amén. Entonces, ¿dónde estaremos guardados? ¿Bajo nuestra casa protegidos? No. De mano vela la guarda. Amén. Si el Dios de la gloria no vela la ciudad. Está escrito, está dicho, mis amados. Entonces nosotros debemos de tomar esas porciones de la Escritura y abrazarlas, para que sigamos viviendo en la paz y el gozo que tuvimos viviendo hasta el mes de marzo, y que se ha visto trastocado de una manera o de otra. Y de ahí en adelante, mi hermano, empezar a entender. Y ahí, óigame lo que les digo, en el nombre de Jesús, mis amados, se va a cumplir la palabra que dejó escrita Pablo. Aprended a vivir sobriamente. Amén. Aprended a vivir sobriamente. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y el justo por su fe vivirá. Y con estas tres frases, mis amados, oraciones, con estas tres oraciones, el mundo se va a mover. Pero nosotros no somos parte del mundo. Nosotros somos iglesia, guardada, amada, protegida. Amén. Prosperada inclusive, mi hermano. Debemos de tomar ese camino porque es el único que nos queda. El tiempo es corto ya, para que vayamos capacitándonos, preparándonos y habilitándonos para vivir de esa manera, para cuando necesario sea, en su tiempo, estemos ya capacitados. Y no empecemos en ese momento a aprender, porque va a ser muy difícil. Porque va a ser tanta, mi hermano, la opresión sobre la tierra, que ya no van a ver, ya no estarán en sus cabales. La mayor parte del mundo se va a salir de sus cabales. Por eso van a ir a correr a que les pongan la marca de la bestia. Por eso van a ir a correr a que les quiten su libertad. Si ahora, mi hermano, con un bicho la gente renunció a su derecho humano más preciado, que se llama libertad. Imagínese usted cuando haya hambruna, imagínese usted cuando empiecen cosas extraordinarias a acontecer, de las cuales no tenemos ningún control, pero Dios sí la tiene. Yo le estoy invitando, mi amado, hoy a que reconsidere su forma de vivir, a que realmente se convierta a la verdad. Corramos todos a Cristo. Desde el principio, desde el inicio en que usted se convirtió o recibió al Señor. De eso muchos tienen años y siguen viviendo
en sus pensamientos. Siguen viviendo según las concupiscencias de su cuerpo y las pasiones de su alma. Pero como estamos vivos, todavía tenemos la oportunidad. Como estamos sobre esta tierra y hay un Dios fiel que todas sus palabras las va a cumplir. Caminemos de acuerdo con Él, que Él nos diga lo que hay que hacer. Amados, esta generación no sabe vivir bajo obediencia. Todavía 2 generaciones anteriores sabíamos que nuestros padres querían el bien, aun con todos los defectos que ellos tenían, porque no llegaron a conocer a Cristo. Pero había un ejemplo, un comportamiento, una educación, inclusive una cultura que sabía respetar las canas, respetar a las mujeres, respetar a los niños, respetar lo ajeno. Amén. Y sabíamos que eso era bueno. ¿Por qué? Porque nos lo había hecho nuestro Padre. Ahora se perdió, se vendió, mi hermano, por la moda, por la abundancia de riqueza material, por la posición política, aún social, se vendió. Y adquirió solamente importancia a una cosa, que el mundo le llama éxito. Se vendieron los códigos de ética, de moral, de civismo, aún, mi hermano, los códigos de relaciones entre los hombres, que eran entendidos, porque en forma natural se heredaban de unos a otros. Pero la palabra de Dios no cambia. Y estamos muy equivocados. Toda doctrina que se llame cristiana, que quiera relajar la voluntad de Dios y sus mandamientos, esa es doctrina de demonios. Ya vimos lo que nos pasó a la sociedad por relajar nuestras normas sociales. Pero poco es lo que hemos visto si llegamos a relajar, como ya está sucediendo, mi hermano, con esos movimientos, con esas ideologías sexuales que están invadiendo el mundo. Para eso nosotros hemos escogido el camino de la verdad. Para eso nosotros hemos escogido el camino de la luz. Yo solamente le quiero decir, como dice el Señor, si todo me pidiereis en oración, creyéndolo, yo lo haré. Si nos ponemos de acuerdo tú y yo, en otras palabras, y tú lo crees, yo lo voy a hacer. Amén. Entonces el Señor que dice, ven y ponte de acuerdo conmigo. Ven delante del trono de la gracia y verdaderamente ponte de acuerdo conmigo y todo lo voy a hacer. Y verás cómo yo cambiaré tu casa, y verás cómo yo cambiaré a tus hijos, y verás cómo yo cambiaré a tu familia y a tu parentela, y verás cómo yo tendré mi brazo extendido hasta el final de los tiempos, cuando seamos llamados o cuando seamos arrebatados. Amados, les dejo estas palabras este día, y que el Señor de toda la gracia los bendiga. Que el Señor de toda la gracia abunde en sus corazones y que el temor de Dios, ese temor reverencial a su santidad, solo Él es santísimo. El amor a Cristo, mi hermano, solo el amor de Él cubre toda la multitud de pecados, y la obediencia plena y completa a su Santo Espíritu nos permitirá ponernos de acuerdo y vivir verdaderamente
en paz, en gozo y aún en prosperidad. Que el Señor me los guarde, yo los bendigo abundantemente y que esta palabra quede sembrada, pero sobre todo que el Espíritu Santo te la recuerde constantemente y redarguya tu corazón. En el nombre de Jesús, bendito sean. Amén.